Y vamos ahora a darle la palabra al doctor Ramón Riera. Ya no tuvimos ya la oportunidad de que Pedro se pudiera volver a conectar, entonces voy a permitirme leer la semblanza del doctor Riera desde mi celular. Ya no la vamos a poder presentar en pantalla como lo hicimos al principio, pero bueno, de cualquier manera, Ramón, te recibimos con muchísimo cariño. Ramón es médico, psiquiatra y psicoanalista. Es promotor del Seminario de Psicoanálisis Relacional en Barcelona. Tiene dos libros, uno que se llama La conexión emocional y uno que apenas salió el año pasado que se llama La herencia emocional. Es cofundador y presidente de honor de la IARP en España. Es miembro del Advisory Board de la International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, del International Council for Psychoanalytic Self-Psychology. Es miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional en Madrid. Realizó un programa de divulgación de temas de psicología titulado Escuela de Padres en Radio 4. Se ha centrado en el estudio, investigación y difusión de dos innovadoras perspectivas psicoanalíticas: la psicología psicoanalítica del self y, por supuesto, el psicoanálisis relacional. Forma parte del comité científico de la revista Clínica Contemporánea y del consejo editor de las prestigiosas revistas psicoanalíticas Clínica e Investigación Relacional, Aperturas Psicoanalíticas y del International Journal of Psychoanalytic Self-Psychology. Bienvenido, Ramón, es un enorme honor tenerte por acá con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Muy contento de estar aquí con vosotros. Os estoy ahora hablando desde Barcelona. Aquí ya es negra noche y es un placer empezar esta noche con vosotros. Mirad, sé que habéis estado hablando de la importancia del contexto, pues para contextualizar esta presentación, os diré que yo conocí a Mauricio, disculpad que no he mirado los años, pero le invitamos a venir a Barcelona hace yo diría que hará unos 10, 15 años, nos conocemos desde entonces, y me ha interesado especialmente sus últimas publicaciones de estos últimos años en torno a la evolución y en torno a cómo la psicología de los humanos ha ido evolucionando durante estos 100.000 años que nos ha contado. Es una pena que los 20 minutos no le hayan permitido ampliar un poco más esto, porque los psicoanalistas estamos, yo diría que algo mal acostumbrados a considerar que la psicobiología de los sapiens es algo que se entiende muy mal con la cultura. Y las teorías clásicas psicoanalíticas basadas en los conflictos pulsionales hacen muchísimo hincapié en todo esto. Y esto es lo que él y tantos otros, pero él especialmente desde el mundo del psicoanálisis, está intentando demostrar, que es que desde nuestros orígenes los humanos estamos psicobiológicamente programados para los comportamientos de cooperación y lo que es más importante como psicoanalistas, para todos los comportamientos que tienen que ver con la lectura de la mente del otro, que es una de las bases más centrales de la cooperación. Hace unos años descubrí lo que Miguel os ha contado de la encuesta mundial de valores. Me fascinó y entré en la literatura y empecé leyendo a uno de los autores que ha citado, que es Engelhardt. ¿Por qué me apasionó? Porque vi que ellos, utilizando datos empíricos de las encuestas, podían ver que la humanidad
en los últimos siglos se ha ido transformando, como Miguel tan claramente nos ha explicado, de una cultura muy centrada o que tenía como valor central la obediencia para que funcionaran las jerarquías, y cómo estas culturas en las sociedades postindustriales han ido evolucionando a organizaciones que tienen el valor central en la libertad. Esto me fascinó porque en aquellos momentos yo estaba como entreviendo, intuyendo que esto es exactamente lo que ha pasado en la historia del psicoanálisis. Y claro, no debe ser casualidad que los psicoanalistas no somos tan, digamos, especiales como para no seguir las mismas reglas o las mismas evoluciones que la gran mayoría de la humanidad. El psicoanálisis, incluso en su organización interna de las instituciones psicoanalíticas, empieza con una organización muy jerárquica y progresivamente va tendiendo a organizaciones más libres. Y las teorías psicoanalíticas empiezan con las teorías pulsionales, que no dejan de ser teorías jerárquicas en el sentido de que el individuo, el humano, tiene que controlar sus pulsiones para obedecer, dicho de una forma quizá excesivamente simplista, para obedecer las normas de la cultura. Y hemos llegado a un desarrollo del psicoanálisis en estos momentos en que el conflicto pulsional ha dejado de tener su lugar central y lo que pasa a ser el terreno central que estudiamos los psicoanalistas es la intersubjetividad, es decir, cómo nuestra subjetividad queda afectada por la subjetividad del que tenemos al lado. Y esto es especialmente importantísimo en los niños, cómo la subjetividad de los niños se va formando a partir de la subjetividad de los padres o de los cuidadores. Mirad, bueno, y a raíz de mi interés por lo de la encuesta de valores, fue cuando conocí el libro de Miguel y cuando a través de Isabel Medina pude conocer personalmente a Miguel y bueno, y ahí estamos el trío Mauricio, Miguel y yo, un poco a partir de toda esta historia, y agradecemos mucho a Claudia que nos hayáis invitado para poder compartir nuestra relación del trío con todos vosotros. Mirad, yo os voy a hablar de cómo ha evolucionado la subjetividad en los últimos miles de años. Mirad, la subjetividad es el conjunto de maneras que tenemos de experienciar el mundo. Y obviamente la manera que tenemos de experienciar el mundo en la actualidad no tiene nada que ver con la que tenían los griegos de la época de Sófocles hace 2500 años, que es un poco a lo que voy a centrar mi exposición. Entonces, la idea es que nuestras relaciones subjetivas, o si queréis decir, nuestras relaciones emocionales espontáneas, no voluntarias, también les podéis llamar no conscientes, estas reacciones son la expresión más profunda de los valores humanos. Es más profundo para conocer los valores de una persona ver cómo reacciona espontáneamente que preguntarle qué piensa que está bien o que está mal. Porque a nivel implícito el tipo de comportamiento regido por lo implícito
será más determinante que lo que uno pueda pensar a nivel explícito. Entonces, en el libro que ha mencionado Claudia de la herencia emocional, lo que hago es utilizar una serie de historias para poder ver cómo ha cambiado nuestra manera de reaccionar emocionalmente. Yo os voy a explicar una historia que no está en el libro y vamos a ver cómo, bueno, vamos a hacer una pequeña ficción. Mi idea es que nos imaginemos, que nos metemos os sugiero que os imaginéis que nos metemos en un túnel del tiempo y que retrocedemos 2500 años, en la época en que se estaba estrenando en un teatro griego la tragedia Edipo Rey. Y os propongo que imaginemos que este viaje en el tiempo lo hacemos porque vamos a participar en un jurado de un juicio que se va a hacer a un personaje que los psicoanalistas conocemos muy bien, que es Edipo. Un personaje que en aquel momento estaba acusado de haber cometido los peores crímenes que puede cometer un ser humano, que es el del parricidio y el incesto. Para ello, vamos a ver la tragedia y que nos cuenta la historia y luego nos van a pedir cuál es nuestro veredicto. Llegamos al teatro griego, nos sentamos en aquellas impresionantes gradas de piedra y empezamos a ver la siguiente historia que todos conocéis, pero que os refresco en un minuto. Cuando los reyes de Tebas estaban embarazados de Edipo, el oráculo de Delfo les anuncia que este niño va a matar al padre y se va a acostar con la madre. Estos reyes de Tebas, estos padres horrorizados, mandan, cuando nace el bebé, mandan que un pastor se deshaga de él, es decir, que lo asesine. Este pastor se apiada de él y lo da en adopción a los reyes de Corinto, donde él se cría supuestamente felizmente. Hasta que un día, a través de unas casualidades, se entera de que él es un hijo adoptado. Se va a Delfos, investiga para investigar si es adoptado o no. No le aclaran lo de si es adoptado o no, pero sí le vuelven a decir que él está predestinado a matar al padre y para acostarse con su madre. ¿Qué hace Edipo? Sale huyendo despavorido de Corinto, porque él no sabe que los padres de Corinto son sus padres adoptivos y no los biológicos. Y marcha huyendo de Corinto para evitar el peligro de que se cumpliera el oráculo. ¿Y a dónde va a parar Edipo? Pues va a parar, porque tenía sitios para ir, pues va a parar a Tebas, donde estaban sus padres biológicos, sin él saberlo. ¿Por qué va a parar a Tebas? Pues porque había unas señoras y unos señores que eran los dioses que llevaban los hilos de la marioneta que era Edipo y que eran todos los seres humanos de hace 2500 años. Se vivían a sí mismos como marionetas del destino. Bueno, y el resto de la historia ya lo conocéis, se pelea en una especie de lucha de tráfico, como la de los semáforos actuales, que si está verde, que si está rojo, pasas tú, paso yo. Total, acaba matando a un individuo que resulta que era su padre sin él saberlo y finalmente se acaba casando con su madre, etc. Entonces, hay una peste, tema muy actual, y como veis, ahora nos causa gran sorpresa la peste que estamos viviendo ahora, pero la peste ha sido consustancial a la evolución de la humanidad. Hay una peste, se vuelve a consultar el oráculo y el oráculo dictamina. Hay un impresentable
en Tebas, que ha cometido un crimen horroroso, que es que ha matado a su padre para acostarse con su madre. Y hasta que no os saquéis de encima, disculpad la manera terriblemente informal que tengo de digamos, recrear el mito edípico. Hasta que no os saquéis de encima este impresentable, no volverá, la peste no os dejará en paz. Bueno, y entonces, fijaros los dioses, cómo organizaron las cosas, que fue Edipo el encargado, porque Edipo, claro, se había casado con la reina y era el rey. Disculpa. Y fue Edipo el encargado de llevar a cabo esta investigación. Y acabó descubriendo, pues, que efectivamente el impresentable era él, y como sabéis, se arrancó los ojos como una manera de autocastigarse, y acabó siendo juzgado y exilado. Vale. Entonces, acordaros que nosotros habíamos viajado por el túnel del tiempo, estamos allí y nos preguntan, veredicto, ¿qué piensan ustedes? ¿Es culpable Edipo de los cargos que se le acusan? Entonces, bueno, espero no pasarme de listo, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros, desde la subjetividad contemporánea, diríamos, no, Edipo es un pobre desgraciado, Edipo no es culpable de nada, él no quería matar a sus padres, él no quería acostarse con su madre, él salió huyendo. Si algo es el pobre Edipo, es una víctima. Es una víctima de unos dioses sádicos que le han montado una vida que es visto desde la actualidad, es un auténtico horror, y es la víctima de unos padres que solo nacer han hecho la cosa más antinatural, eso sí que es antinatural, que es intentar asesinar a su bebé. ¿Qué dirá el resto del juzgado, ¿cómo se llama? De los que están allí con él para dar su veredicto? Bueno, pues dirán que Edipo es culpable, por supuesto, y sabemos esto porque esto es lo que explica Sófocles en la historia. ¿Por qué? Porque ellos miran los hechos. Y Edipo actuó de una manera muy inadecuada. Si en lugar de mirar los hechos miramos la subjetividad, vemos que todo lo que hemos estado hablando. ¿Qué dirían los griegos de hace 2500 años de estas ideas de que él no quería, de que él es una víctima de sus padres? No lo verían algo relevante, no lo verían importante, no lo tendrían en cuenta. Porque, por extraño que ahora nos parezca, esta capacidad que tenemos de conectar con la subjetividad de un individuo es una capacidad muy moderna, que ha aparecido en los últimos 300 años a partir de la Ilustración y del Romanticismo, y lamentablemente ahora no podemos extendernos en todo esto. ¿Cómo influye todo esto en el psicoanálisis? Mirad, Freud hace una primera gran revolución. Y dice lo siguiente, en su manera, fijaros que seguimos hablando de la manera en cómo hemos reaccionado ante la historia de Edipo en las distintas épocas. Pues bien, Freud, en el cambio de siglo, del 19 al 20, tiene una manera de reaccionar ante la historia de Edipo revolucionaria. Y dice, no, señores y señoras,
bueno, Freud hubiera dicho básicamente señoras, señores más que señoras. Edipo no estaba manejado por los dioses. El destino de Edipo es una metáfora que expresa el hecho de que todos los humanos nacemos con unos impulsos, con unos instintos, nosotros los psicoanalistas les llamamos pulsiones, que son las famosas pulsiones edípicas, precisamente. Y aquí tenemos el gran cambio de que lo que dirige la conducta humana no está fuera, no está en los dioses, está en el individuo. De manera que el individuo ya no es una marioneta de los dioses, sino que el individuo es alguien que cuanto más conozca lo que Freud llamaría el inconsciente pulsional, mejor condición estará para poder llevar las riendas de su vida. Este cambio de lo externo que nos controla a lo interno, que es lo que realmente nos dirige, es un cambio revolucionario que llevaron a cabo los pioneros del psicoanálisis. ¿Qué es lo que ellos entonces no pudieron ver debido a la cultura que predominaba hace poco más de 100 años? No pudieron ver la parte de víctima de Edipo. No pudieron ver lo que hemos estado hablando de que Edipo era el hijo traumatizado por unos padres muy inadecuados. Pero algún psicoanalista sí, de aquella época sí pudo ver esto. El más paradigmático sería Ferenczi, que es alguien que ya estaba en los inicios del psicoanálisis. ¿Pero qué pasó con Ferenczi? Pues que se le acabó declarando como loco y se lo marginó de la historia del psicoanálisis. ¿Por qué? Y todo eso porque hubo una parroquia de psicoanalistas que formaban parte de la corriente principal del psicoanálisis que no estaban culturalmente preparados, no estaban utilizando la terminología de los valores, no tenían los valores adecuados para poder apoyar algo como Ferenczi. Poco a poco, a medida que la sociedad cambia su sistema de valores, aparece la posibilidad de que personas analistas como Ferenczi puedan ser acogidos. Y entonces llega un momento, con el cambio de siglo del XX al XXI, llega un momento en que ya hay el caldo cultural necesario para que cuando pensamos en Edipo, no pensamos en que es un niño parricida, incestuoso, que tiene que tramitar y procesar sus pulsiones, sino que pensamos que es un niño traumatizado que tiene que organizar su vida presente marcado por el trauma de su infancia. Es decir, el trauma en el psicoanálisis contemporáneo tiene un lugar que tuvo durante unos pocos años, muy al inicio del psicoanálisis freudiano, pero que luego Freud no lo pudo sostener, la importancia, la centralidad del trauma. ¿Por qué no lo pudo sostener? Mi hipótesis es porque... Sí, Claudia, creo que me vas a avisar que ya se me acaba el tiempo, ¿verdad? Ok, sí, 1 minuto y ya estoy. Muchas gracias. Mirad, una de las cosas, y con eso ya termino, una de las cosas que me fascinó de la encuesta mundial de valores es que nos viene a decir, cada país tiene la organización política en función del sistema de valores que predomina en la población. Esto
es algo muy importante, porque estamos acostumbrados a pensar que la organización política de un país depende de haber tenido buenos líderes o malos líderes que nos hayan llevado a un mal sitio o a un buen sitio, lo cual, por supuesto, que tiene su parte de verdad. Pero es que no únicamente en las democracias, sino también en las autocracias, los líderes que tenemos dependen del sistema de valores que predomina en la población. Y con la historia del psicoanálisis creo que pasa algo muy parecido. Los teóricos del psicoanálisis que cogen, digamos, que lideran, que lideran pues, lo que sería la parte más progresista del psicoanálisis, están en función del sistema de valores que predominan en cada época. La eclosión del psicoanálisis relacional aparece con el cambio del siglo XX al XXI y esto coincide con la eclosión del cambio de los valores tradicionales basados en la obediencia a los valores emancipatorios basados en la libertad. Muchas gracias. Al contrario, Ramón, muchísimas gracias a ti. De verdad que es tan importante ver cómo estas transformaciones en los valores inciden en nuestro trabajo y qué tan importante es que nosotros estemos conscientes de que todos los valores son de alguna manera relativos a su contexto y al momento histórico, porque eso nos va a permitir acercarnos de una manera más, digamos, aguda con nuestros pacientes para entenderlos.